Uno de los temas principales para esta jornada es la reunión que tendrá al filo del mediodía el gobierno con los distintos gobernadores. Se dice que en esa reunión va a participar incluso el mismo presidente Javier Milei. Y cuando se habla de reunión entre el presidente, la nación y las provincias, obviamente se habla de cómo se distribuirán los recursos, los recursos de coparticipación, los impuestos y demás, en un momento en el que la frazada es sumamente corta. Pero cuando también el presidente necesita el respaldo de los gobernadores para avanzar en algunos otros proyectos, como por ejemplo, tal vez más políticos, como por ejemplo la eliminación de las PASO. Para conversar sobre este tema de situaciones, ya estamos en línea con Hernán Madera, un analista que nos va a ayudar a desentrañar, a tirar de la piola y del ovillo para ver por dónde pueden pasar estas tensiones entre la nación y las provincias en épocas de pocos recursos. Buen día, bienvenido a Canalé. ¿Cómo estás, Alejandro? Bien, por suerte, Hernán. ¿Cómo ves esta reunión? ¿Cuáles te parece que pueden ser las expectativas de este encuentro? El presidente necesita apoyo del Congreso, Alejandra. No es casual que ayer el presidente de la Corte haya dado una entrevista a un programa que lo ve todo el Círculo Rojo. Son advertencias. O sea, son advertencias de que todas estas amenazas de sacar cuestiones por decreto que la Constitución prohíbe expresamente, como reformas laborales. Vos sabés que la Constitución dice que está prohibido emitir DNU para reformas laborales, para reformas electorales, para reformas impositivas. Entonces el presidente lo que necesita es apoyo en el Congreso, y yo creo que no sale nada y no se publica nada a nivel decreto, no solo porque están esperando un momento más veraniego en el que la gente esté con la cabeza en otro lado, sino tener más apoyo, y necesitan que los gobernadores hagan levantar la mano, sobre todo a sus senadores, porque ponele que en diputados llegan a los 129. El tema sigue siendo Senado. Totalmente. Porque ¿qué es lo que sucedió en Senado, Alejandra? El PJ terminó sumando senadores por el sistema electoral que no es de representación proporcional. Si fuera de representación proporcional un senador distribuido con el sistema DONT, probablemente las fuerzas liberales tendrían un caudal más fuerte, sumando un senador por Milei y uno por Juntos por el Cambio. Pero eso no es así. El sistema es de mayorías y minorías. Entonces el PJ sigue teniendo control del Senado como desde 1983. Y Hernán, decime, hablando de gobernadores, ¿no? Justamente de estas necesidades de tejer alianzas políticas, hubo un gobernador en particular que tuvo un rol clave, diríamos, crucial en la campaña, que fue Juan Schiaretti, ¿no? Sí. El cordobés. ¿Cómo te imaginás la continuidad de ese matrimonio político y qué impacto, por otro lado, puede tener en el resto de los gobernadores la fortaleza o no que ese vínculo vaya sosteniendo a lo largo del tiempo? Es una pregunta buenísima, porque ellos eran los que estaban como señalados para reemplazar al kirchnerismo dentro del peronismo, pero al entrar al gobierno liberal se abre un gran signo de interrogación. Yo te digo qué es lo que yo creo que es la especulación de ellos dos. Juan Schiaretti, por una cuestión etaria, debe pensar que no tiene otra oportunidad dentro de 4 años, entonces él tiene decidido entrar al gobierno, y de hecho ha entrado al gobierno, porque cuando vos tenés energía, cuando tenés transporte y cuando tenés ANSES, Totalmente. vos sos parte del gobierno. Martín Yarlora hace un cálculo distinto, Alejandra. Él dice, yo quiero reelegir. Entonces, como yo quiero reelegir y los números de la provincia no deben estar tan bien, y no solo los números de la provincia no deben estar tan bien, sino que perdieron el Tribunal de Cuentas, lo cual yo creo que los preocupa mucho, Alejandra, y aparte de perder el Tribunal de Cuentas, perdieron la mayoría en la legislatura, lo cual los preocupa muchísimo. Entonces ellos necesitan desdibujar esa minoría en la legislatura y esa minoría en el Tribunal de Cuentas, pero aparte necesitan recursos. Entonces, esta alianza entre Martín Yarlora y el gobierno liberal, o el PJ de Córdoba y el gobierno de Javier Milei, puede tener un plazo a término, pero ese plazo a término pueden ser dentro de 4 años, Alejandra. Lo que quiere el gobernador Yarlora es reelegir, y Juan Schiaretti quiere que
digamos que entrar al gobierno porque ya no hay una otra oportunidad más para postularse en el 2027. Ese lugar va a ser ocupado por Martín Yarlora. Entonces, respondiendo brevemente a tu pregunta, creo que va a ser una alianza que va a durar y va a durar por probablemente tal vez todo el mandato de Javier Milei. ¿Los va a incomodar la reforma laboral? Sí, los va a incomodar la reforma laboral. Va a haber varios temas en los que van a intentar despegarse o van a lograr despegarse. Pero yo creo que es una alianza por 4 años. ¿Y cómo te imaginás en el otro extremo el rol de Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que ya tuvo algunas declaraciones marcando sus diferencias y marcando las diferencias sobre todo económicas entre el gobierno nacional y el gobierno provincial, y que sigue siendo un jugador importante dentro del peronismo y del kirchnerismo, con alianzas internas y otras alianzas internas más debilitadas después de la campaña? Bueno, Axel Kicillof tiene que transitar un laberinto. Yo creo que puede ser lo suficientemente hábil como para transitarlo. Por un lado le saca recursos Milei, por el otro lado los gobernadores quieren sacarle más recursos, después él necesita a los gobernadores si quiere ser candidato. Es número puesto dentro del kirchnerismo. Totalmente. Yarlora, al aspirar a la reelección, no aspiraría a la presidencia, entonces le deja el camino liberado dentro del PJ. Pero es un camino lleno de obstáculos que lo tuvieron todos los gobernadores de la provincia de Buenos Aires, absolutamente todos. Ninguno llegó a la presidencia a través de los votos. Eduardo Duhalde llega de otra manera a la presidencia. Y lo veo complicado, la verdad que complicado, tratando de contrastar constantemente un modelo con otro. Pero si llega a emitir una cuasimoneda, que fue algo que se llegó a un rumor, por supuesto. Sí, se sugirió, sí, es yo verdad. yo lo veo lejano, pero si hay cuasimoneda no hay 2027, Alejandra. Vos recordá que en el 2003 los gobernadores expectantes, en el 2002 y en el 2003 los gobernadores expectantes fueron los que no emitieron cuasimoneda. Rodríguez Sá, que terminó siendo candidato a gobernador y a presidente y tuvo un buen caudal de votos, y Néstor Kirchner, que terminó siendo presidente. O sea, los gobernadores tienen bien claro que cuasimoneda es adiós 2027 porque vos le pagás en papelito de colores a tus empleados públicos. Totalmente, que son el sustento importante en cada uno de los territorios, en la contribución tributaria, en el nivel de actividad y sobre todo en esto que vos señalás muy bien, Hernán, en el ánimo social, ¿no? En las expectativas que siempre juegan un rol importante en la economía y en la política. ¿Y cómo te imaginás, qué futuro le ves a la posibilidad de que el gobierno nacional efectivamente avance en la decisión de eliminar las PASO? Va a necesitar a los gobernadores. Yo creo que tal vez los gobernadores del PJ, a algunos les conviene eliminarlas y a otros no. Lo cierto es que vos pensás que las PASO sirvieron para que el electorado peronista, Alejandra, les dé una señal a toda la dirigencia peronista, y después en la primera vuelta esa señal ya fue dada y fueron masivamente a votar al Partido Justicialista, y por eso sacó su piso histórico de 37 puntos. Vos sabés que en una elección presidencial todavía no bajó el piso del PJ. Más allá de que la elección fue diluvial, fue bastante mala para el Partido Justicialista, el piso sigue siendo en una elección presidencial 37 puntos. Entonces las PASO le sirven al electorado peronista para dar una señal. Mira, no me gusta para dónde está yendo. Y en la primera vuelta esa señal ya fue dada, ir y poner el voto. Si se sacan las PASO, se abre un signo de interrogación sobre cómo ese electorado tan propenso a dar señales a sus dirigentes daría esa señal. O sea, para ellos sería un problema que venga directamente en la primera vuelta, que es cuando se eligen todos los cargos. Pero aparte te sumo algo a lo que dijiste recién de los empleados públicos provinciales. El sector privado en las provincias ya está enojado. O sea, hay provincias que, por ejemplo, en Tierra del Fuego, en mi provincia, que el gobernador tuvo 20 puntos menos en el sector privado, entre los empleados privados, que entre los empleados públicos. Entonces, ya hay un enojo en el sector privado. Entonces, si vos sumás enojo en el sector público, bueno,
Digo, las consecuencias son difíciles de predecir. Claro, se termina el futuro, vos decís que se pone en juego por lo menos el futuro político de muchos de los gobernadores, Absolutamente. que van a poner sin duda eso sobre la mesa en la negociación de hoy. ¿Y cómo te imaginás la discusión por ganancias? Si hubiera una discusión más impositiva, más técnica, entre cómo distribuir los recursos. Yo creo que en este momento, no sé cuál es tu opinión, que sos el especialista, pero yo creo personalmente que ponerse a discutir un nuevo esquema de coparticipación, que tal vez es una asignatura pendiente en la Argentina, pero ponerse a discutir un nuevo sistema de distribución de recursos entre las naciones y las provincias en este momento de economía seca, lo veo mucho más difícil políticamente que en un momento de bonanza. Sí, yo coincido, Alejandra. Mira, el programa, el plan que se puso en marcha es un típico plan FMI. A mí me sorprende que no se esté diciendo eso. Es un típico plan FMI que aumenta los ingresos, baja los gastos, saca de cada uno, terminaron aumentando las retenciones. Nadie se quiere hacer cargo de reinstalar el impuesto más progresivo de la economía, o uno de los más progresivos, que es ganancias. Yo personalmente creo que fue un error eliminarlo porque es el más progresivo. Debería volver el impuesto a las ganancias. Yo dudo mucho el FMI y Milei, o sea, el presidente Milei, ambos, que son los que están detrás del plan que se está poniendo en marcha, acepten coparticipar el impuesto al cheque, porque vos te estás alejando de el déficit financiero cero, digamos, del déficit cero en un año. Claro, Entonces sí, yo sí. creo que se van a pasar la pelota, probablemente se termine levantando la mano en el Congreso para restituir algo que no va a tener el nombre impuesto a las ganancias. Digo, comunicacionalmente le tienen que cambiar el nombre, tienen que hacer algún tipo de maquillaje, pero que probablemente vuelva el impuesto a las ganancias, porque el 58% de ese impuesto, insisto en este número, el 58% de la recaudación de ese impuesto iba a los gobernadores o a las provincias. Ujú. Bueno, es un impuesto que de hecho el hoy presidente acompañó en un momento Exactamente, cuando se pero modificó, ¿no? Es un tema muy, quiero decir, políticamente es un tema muy sensible, me parece, para el flamante gobierno de Milei, el de ganancias. es un tema sensible, Alejandra, pero el electorado de Javier Milei y el electorado en general le va a tener paciencia, porque él está haciendo todo bien desde el momento en el que asume y se sabe que no recibió una herencia buena. Pero aparte, al presidente hay que recordar que no es peronista. El presidente no está pensando en la reelección. El presidente está pensando en aplicar un programa liberal, lo cual tiene sus luces y sus sombras también, ¿no? O sea, los peronistas tienen sus luces y sus sombras, y los liberales también. Entonces, el presidente quiere llevar adelante un programa de corte liberal, que va a tener sus sacrificios. Entonces, yo entiendo que puede haber mal humor si él restituye el impuesto a las ganancias, pero lo cierto es que también creo que va a haber paciencia con el presidente si se vuelve con ese impuesto. Diferente es la situación en el Partido Justicialista, Alejandra. Me parece que ahí hay menos paciencia de ese electorado, entonces los gobernadores tienen temor de que los diputados y senadores no acepten levantar la mano para restituir un impuesto que acaban de eliminar hace poco. Porque en buena medida lo que se está Claro. jugando es esto. Digo, el gobernador levanta el teléfono y del otro lado, ¿qué le contestan en el Congreso? Porque no es todo tan automático, Alejandra. A veces se hace un razonamiento lineal de que el gobernador levanta el teléfono y el senador levanta la mano. Y yo no lo veo tan así. En el medio hay otra negociación entre esas partes, Exactamente. exactamente, que no necesariamente se puede manejar desde la negociación del gobierno nacional y las provincias directamente. Porque aparte estás hablando de plata, Alejandra. No estás hablando, las pasos son una cuestión más electoral. Digo, la gente no está en eso en la cabeza, no usa ni medio segundo de su tiempo en pensar si se eliminan o no. Pero cuando vos hablas del bolsillo de plata del próximo mes, en el medio de una inflación que puede ser 30% diciembre, 30% enero, tiene otro color. Te agradecemos muchísimo, como siempre, este contacto con Canale. Que tengas buena mañana. Gracias a vos, Alejandra.